República Dominicana logró en 2024 una puntuación de 36 en el ranking de 100 del índice de la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y ha ascendido al puesto 104 de 180 países evaluados. Así lo ha informado el vocero de la presidencia y director de Estrategia de Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, quien destacó que el país continúa consolidando su compromiso con la transparencia y la institucionalidad. Sobre esto, Participación Ciudadana también dio una rueda de prensa hoy como capítulo local de Transparencia Internacional. Por ello tenemos a Joseph Abreu, que es miembro del Consejo Nacional y ex coordinador de Participación Ciudadana, justamente para que nos cuente de qué va esto, cómo se come esto y qué puede entender la gente, que ya no hay corrupción, que hay menos, que se ha trabajado mucho en favor de la corrupción o que simplemente se está eliminando o que en este gobierno no hay corrupción, como dirían las preguntas que ustedes nos envían por sus redes sociales. Joseph, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Siempre un placer para mí compartir contigo tu espacio. Gracias, Joseph. Cuéntanos de qué se trata esto, de el haber conseguido un mejor ranking en la lucha contra la corrupción. Explícale a la gente de qué se trata esto. Bien, excelente. El índice de percepción de la corrupción que prepara o recoge Transparencia Internacional, nosotros como capítulo local nos hacemos la vocería de la difusión del mismo, que se hace anualmente. En este caso, el índice se encuesta en 180 países, se encuesta no a los ciudadanos, se encuesta a los empresarios fundamentalmente y a expertos de universidades. El índice no recoge opinión popular, por así decirlo, sino de personas especializadas y cómo perciben ellos la corrupción en sus diferentes países. Y esto lo hace así porque busca tener una opinión calificada, de algún modo calificada a los empresarios, porque son los que enfrentan muchas veces la corrupción en la forma en que hacen negocio con los países, y los expertos porque tienen conocimiento más especializado. Y también es importante destacar que este índice se mide sobre una base de 100. Si bien República Dominicana hemos avanzado, tenemos una de las puntuaciones más altas de los últimos años, 104 de 180, mientras más cerca del primero estamos mucho mejor en cuanto al ranking, y en cuanto a la puntuación 36 de 100, considerando que hay países como Francia que tiene 67, Alemania 75, y en la región uno puede encontrar países como Chile que tienen 60 y pico, o Uruguay que tiene 73 aproximadamente de índice. Estamos efectivamente 36 para lo que veníamos de 28 en el año 2020. Hemos ido avanzando considerablemente, pero todavía no nos podemos sentir orgullosos estando con un índice de 36 sobre 100 por debajo del promedio de la región, que anda en 42 sobre 100. O sea, Joseph, tenemos que verlo en esos dos contextos. ¿Podrías volver un poquito atrás y decirnos cuáles son los aspectos con los que se mide el índice de la corrupción? O sea, que alguien diga, no, me parece que ahora son menos corruptos, o que se pide menos coimas, o que se roba menos. ¿Es eso suficiente en el universo de la encuesta que hacen ustedes? ¿O cómo se mide la calidad de la medición que se hace para determinar si hay más o menos corrupción? Sí, justamente, aunque es un índice de percepción, o sea, no es un índice que refleje una realidad, porque obviamente la corrupción es acciones ocultas que hacen corruptos en su haber, en los países donde ocurren mayormente estos casos de corrupción. Pero sí el índice, para tratar de segregar lo que puede ser la opinión popular de una población, muchas veces puede estar siendo manipulada o que no tiene la calidad técnica para determinar qué es corrupción o qué no, puede tener una opinión, una percepción sesgada. Se enfoca en sectores especializados, empresarios fundamentalmente, y expertos. Expertos pueden ser de universidades, pueden ser profesionales de diferentes grupos o gremios dentro de los diferentes países, y a ellos, que son los que enfrentan, por ejemplo, por decir ejemplo, colegios de abogados en los diferentes países, y los empresarios, porque son los que hacen negocios con el Estado, los que enfrentan o reciben ofertas para
pagar sobornos o tienen que pagar un soborno para poder obtener contratos con el Estado o para gestionar cualquier tipo de servicio. Entonces esa gran corrupción es la que mide el índice y lo mide con las personas que normalmente tienen el conocimiento especializado de estas acciones de corrupción. Pero no debemos destacar que esto es un índice de percepción de la corrupción, no es un índice per se de corrupción, por la naturaleza oculta de esta acción delictiva o contraria a la ley, que es la corrupción. Ya Joseph, obviamente la... Ujú. ¿cómo ven ustedes en el capítulo local Participación Ciudadana de Transparencia Internacional en República Dominicana? ¿Cómo ven ustedes que se ha manejado el tema de la lucha contra la corrupción en, digamos que en contraposición 2024, 2016, 2020? Que son los últimos 2 periodos entre los que podríamos hacer una comparación justa. Sí, claro. Nosotros hemos visto una especie de ralentización, así nosotros lo destacamos en nuestro informe anual en materia de avances y lo hacemos así porque si bien se han sometido importantes casos de corrupción, todavía no hemos tenido la consolidación, que es lo que la ciudadanía espera, tanto la sociedad civil organizada como la sociedad civil en general. Esperamos ya conclusiones de estos casos que vayan llegándose a, o a sentencias si ocurre que se determine la culpabilidad o absolución si no hay responsabilidad en algunos o en gran parte o en parte de los imputados, pero que se lleguen ya a las conclusiones de estos casos y es lo que nosotros hemos procurado, que si ya hubo responsabilidad, nosotros entendemos de manera particular que sí hubo importantes actos de corrupción y esperamos que las pruebas aportadas por el Ministerio Público puedan establecer responsabilidades sobre algunas o las personas que se hayan imputado, pero sí que se concluya y que la sociedad pueda tener ya sentencias y referencias de sentencias de corrupción ejemplarizantes y que sirvan de ejemplo a los demás funcionarios públicos que se han venido, que están actualmente en el ejercicio y que se vean en ese espejo de alguna manera y manejen sus actuaciones de cara a la administración de recursos públicos. Entonces, fundamentalmente nosotros hemos visto esa ralentización, sí entendemos que hay un avance porque hay casos que van en curso, pero la corrupción en sentido general, el ataque a la corrupción, depende de un sistema que está compuesto por varios factores, no solo la acción, por ejemplo, del Ministerio Público, sino también la acción de la justicia, en sentido general, ya el Poder Judicial, y esa es la parte que nosotros ahora estamos observando y dando seguimiento, igual en los casos de la nueva administración, la directora de ética y el mismo presidente ha informado que en esta gestión se han enviado muchos expedientes a la Procuraduría para fines de establecer si hay o no responsabilidad penal. También nosotros estamos dando seguimiento a qué ha pasado con estas solicitudes. Vamos a tratar de tener una información un poco más detallada de cuál fue la naturaleza de estos cientos de envíos que mencionan tanto la directora de ética como el presidente, lo ha mencionado en varias ocasiones, para ver qué curso han tenido estos casos y por qué tal vez no hemos tenido una noticia tan oportuna sobre los mismos. Así es, ojalá que te den la respuesta. Mucha gente Ojalá se que lo den pregunta también. Joseph, en la rueda de prensa que dio Participación Ciudadana hoy también hicieron algunas precisiones sobre el tema de los fondos de USAID y hablaban de una campaña negativa en contra de la organización. ¿Podrías, creo que la gente no me va a perdonar que estando tú con nosotros no te haga esa pregunta, y quiero saber si ustedes tienen identificadas las fuentes que o financian o dirigen o ejecutan esa presunta campaña que han identificado en Participación Ciudadana y en qué consiste esta campaña? Bueno, la campaña, que no es nueva, ha sido recurrente en diferentes oportunidades, nos hemos visto envueltos de una u otra manera en acciones que pretenden desacreditar la función que ha hecho nuestra institución en favor de la democracia. Ahora aprovechando esta situación, que es un problema de Estados Unidos, y una lucha entre un partido llamado de derecha, más ultraconservador, y sus acciones contra otro partido que ellos entienden que son más progresistas y que defienden los derechos, que según el partido gobernante actual no representa lo que es los intereses estadounidenses, y por eso ataca una institución que ha sido
la que ha llevado la voz cantante en el financiamiento de protección de derechos, de esos llamados progresistas, en mayor parte del mundo, no solo en República Dominicana, sino en el mundo entero. Y se ha tomado esa lucha global entre los Estados Unidos como país para llevarlo al territorio local y tratar de tergiversar el trabajo que está haciendo aquí instituciones como la nuestra, pero no solo como la nuestra, sino como también lo hace Finjos, Casa Comunitaria de Justicia, muchísimas instituciones del Estado que reciben financiamiento para proyectos específicos de USAID. Instituciones educativas de República Dominicana también reciben fondos de USAID para financiar educación de jueces, financiar educación de miembros del gobierno para lograr una gestión más eficiente del servicio público. Y hay muchos fondos que se financian, muchos proyectos que se financian de muchas instituciones, pero vemos, y por eso entendemos que es una campaña dirigida, primero porque ha sido recurrente que cada cierto tiempo se provoque este tipo de campaña contra nuestra institución, pero fundamentalmente, siendo la USAID que financia tantas entidades y tantos proyectos, se concentran fundamentalmente en participación ciudadana y crean una falsa noticia sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de fundamento, sobre periodistas que se han pronunciado también en el sentido de lucha contra la corrupción y busca de mayor transparencia en el accionar de los funcionarios públicos. Se concentra fundamentalmente en eso, la campaña negativa, a pesar de que el abanico de destino de los fondos de USAID fue muy amplio, incluye también sectores gubernamentales y otras. Y además nos ataca fundamentalmente a nosotros con aspectos de los proyectos que manejamos, que históricamente a lo largo de 30 años nosotros lo hemos transparentado 100%. Todos nuestros fondos están en nuestra página web, pueden entrar en cualquier momento, ahí están las nóminas del personal técnico, que no es el personal que hace la parte cívica, que es un voluntariado íntegramente. Yo soy un voluntariado, los miembros del consejo son voluntariados, los miembros de las comisiones son voluntariados, son los que analizan los casos de corrupción, son los que analizan los diferentes documentos y que fijan posiciones de corte política. Ya los empleados solo administran lo que es la parte técnica de los proyectos y no tienen una incidencia directa en los pronunciamientos de corte político. Y esos empleados son los que se financian con esos fondos. Y las actividades en el marco de los proyectos, que son muy específicos, tienen un presupuesto muy específico, actividades muy específicas que van desde preparar entrenamientos para personas, para empleados, en caso cuando nos compete por hacer levantamientos del Estado, por ejemplo, de las cárceles, hacer actividades en coordinación inclusive con el Ministerio de Interior y Policía, en el caso de uno de los proyectos más grandes que manejamos con USAID, y la Procuraduría General de la República, donde se ha invitado a los medios constantemente, se publican informes y resultados de estos, los estudios, resultados de estos proyectos. El dinero está lo que le llamamos fondos restrictos, y a veces nosotros lo presentamos incluso como donantes. Y internamente yo siempre como contador digo, creo que a veces parece como que nos donan para que nosotros lo usemos libremente, y no es así. Ese dinero viene con un presupuesto aprobado al que nosotros concursamos, un proyecto al que concursamos, a veces solo, a veces consorciado con otras entidades nacionales e internacionales. Muchas veces no ganamos los proyectos, otras veces lo ganamos, y cuando lo ganamos, ese perfil que nos aprueban tiene ese presupuesto muy específico y no se puede destinar el dinero para absolutamente nada que no sea eso. Sí, pareciera que se intenta decir, Joseph, o se intenta instalar la percepción de que recibir fondos de organismos internacionales para ejecutar diversas actividades tiene algo de pecaminoso, y la realidad es que siempre y cuando no se actúe en contra de las leyes y de la Constitución, recibir fondos internacionales ha dado muchos resultados positivos. Por ejemplo, la lucha contra el VIH-Sida se ha financiado casi en su totalidad con fondos internacionales. Correctamente, porque localmente tenemos un presupuesto limitado de cara del gobierno. En el caso de participación ciudadana no maneja proyectos ni fondos públicos, pero hay otras entidades que sí lo manejan y se manejan y se financian temas como fondos públicos, pero es muy limitado el fondo que nosotros tenemos la capacidad. De los fondos privados aquí nada más se financian campañas electorales fundamentalmente, no financian temas de interés social, salvo algunas instituciones
que financian temas de corte educativo, de justicia, muy limitados, no se manejan grandes flujos. Entonces los grandes flujos vienen de los organismos internacionales, de los países ricos que tienen instituciones, que tienen fondos disponibles, ya sea la Unión Europea, ya sea el Fondo de Canadá para el Desarrollo, ya sea la USAID en este caso, pero también otras instituciones de Estados Unidos, como el Departamento de Agricultura, en materia de agricultura, tiene fondos también disponibles para las sociedades o las entidades de la sociedad civil que se dediquen a fomentar, por ejemplo, el desarrollo de los agricultores. Entonces tienen fondos destinados exclusivamente para eso, pero también mencioné la Unión Europea, también está el gobierno de Inglaterra. El gobierno de España también, que ha hecho diversas a través de la cooperación española. O sea, eso ocurre y es frecuente que ocurra. Obviamente, la República Dominicana no tiene un capítulo de financiar nada internacionalmente porque ni siquiera nos alcanza para nosotros mismos. Y aún así, no hemos llegado al caso de apoyar. Pero dices, Joseph, que las ejecuciones de todos estos fondos y proyectos están en la página de Participación Ciudadana. Correcto. Pueden entrar a la página pciudadana.org. Hay una sección que se llama Documentos y dentro de esa sección hay una sección que se llama Finanzas y Nóminas. Finanzas y Nóminas. Finanzas y Nóminas. Ahí están publicadas todas las nóminas y todos los estados financieros auditados desde tiempos históricos. Usted puede ir, recogerlo y construir de ahí en qué hemos... ahí dice en el estado financiero, que es un documento financiero, pero dice en las notas los ingresos, quién lo dona y en qué se dedica. Y luego que tiene esa información, entonces puede ir a la sesión de qué hacemos. Y ahí está la sesión de proyectos y está la sesión de estudios. Y usted va a ver los resultados de esos proyectos que en el documento financiero dice que se destinaron a X fondos. Entonces usted va a ver en qué hacemos, va a ver los resultados de esos fondos. Y usted dirá si eso cuesta o no cuesta eso, ya será un tema de percepción, pero si nosotros tenemos un presupuesto detallado de la ejecución de eso y no tenemos manera de distraerlo para absolutamente nada. Muy bien. Entonces, básicamente esa es la información real que se puede verificar. Y nosotros mencionamos esta mañana y hacemos el llamado porque nos preocupó. Históricamente uno ve informaciones, campañas que se crean en redes sociales y sabemos que no tienen el rigor y el criterio para ser tomadas como ciertas muchas veces. Y uno espera que cuando uno va a tratar de confirmarlo en los medios tradicionales, pues se cumpla con cierto rigor y que no se repitan cosas sin fundamentos. Sin embargo, vimos periodistas tradicionales tratando de generar o de construir un relato denigrando o atacando la reputación de importantes periodistas y de nuestra institución, fundamentalmente, a pesar de que hubieron otras que también colaboraron con nosotros en un trabajo íntegro y en un trabajo válido, como el que hace Participación Ciudadana. Sin embargo, no son foco de esta campaña, simplemente se enfocan en Participación Ciudadana fundamentalmente y en estos periodistas que trabajan con temas de corrupción. Muy bien. Por eso entendemos que parte del origen de eso viene de personas que se vieron afectadas por las denuncias que tanto los periodistas como nuestra institución han venido haciendo a lo largo de nuestros años de trabajo. Bien, gracias Joseph. Qué bueno tenerte aquí, que hayas sacado este tiempo a esta hora para poder conversar con nosotros. Siempre un placer. Joseph Abreu, Participación Ciudadana, ranking de la corrupción y además las respuestas que ha dado Participación Ciudadana respecto de todo este mar de acusaciones por el uso de los fondos de la USAID en República Dominicana. Nosotros tenemos ya que despedirnos, decirles bye bye, mandarlos a la camita, pero lo mandamos, como esto se ha hablado de tantas cosas pesadas, desde las tierras raras, los metales, hasta la supuesta corrupción, pues queremos mandarlos a la cama de una manera más tranquila, con el mar y el sonido de las olas. Miren que hasta los perritos necesitan encontrar su calma y esto lo practican los perritos de 55 minutos y con eso los dejo. Hay que darle tranquilidad a la vida y reflexión también para hacer la diferencia.